Rubén. A la hora de valorar unos presupuestos, lo importante sería ver hacia dónde van, si realmente responden a la situación social o mantienen las costumbres o las dinámicas establecidas. Desgraciadamente, nuestro grupo considera que los presupuestos que se nos presentan a aprobación responden más a las costumbres establecidas que a la situación social. Y el problema es determinar cuáles son las prioridades o cuáles deben ser las prioridades de un presupuesto en una época de crisis. Si es que todo siga como se ha hecho en los años anteriores o que se responda a las necesidades que realmente existen en este momento entre la población de Leioa. Y claro, nosotros observamos con preocupación que existen 1.833 personas recogidas por las estadísticas como personas en paro en Leioa. Que muy bien, efectivamente que es el 12%, inferior a la media de la comunidad autónoma, y que habrá otros muchos municipios que tengan porcentajes peores. Pero que el tener menos porcentaje de paro en Leioa que en la comunidad autónoma vasca no sirve de ningún consuelo para cada una de las 1.833 personas que están en paro en Leioa, como que el paro en la comunidad autónoma vasca sea inferior al del conjunto del Estado, no sirve de consuelo a las personas que están paradas en la comunidad autónoma. Y lo que vemos es que el presupuesto no tiene como prioridad la creación de empleo, y que a pesar de que la ley municipal vasca, de la que tanto se suele hablar por aquí, reconozca como competencia propia a desarrollar por los municipios los planes de creación de empleo, pues la práctica es que los planes que tenemos son aquellos que están subvencionados por Lanbide. Luego no estamos cumpliendo la competencia propia de ayuntamientos que la ley municipal vasca recoge, sino que aplicamos con la mejor voluntad y diligencia los planes que nos vienen desde Lanbide, pero no hay un presupuesto digno de tal nombre dedicado a la creación de empleo en un momento social donde se recogen 1.833 personas paradas en las estadísticas, más una situación de subempleo que hace que hoy en día ya tener empleo no sea sinónimo de salir de la pobreza. Se nos dice, y bueno, pues ahí están los datos, lo que ha mejorado el gasto social en los últimos años, pero nos seguimos encontrando con una situación social importante y preocupante y con unos datos que indican, si tuviéramos todo tan cubierto, el PNV recogería juguetes en su bachoqui como está haciendo ahora en estas Navidades. Pues lógicamente yo creo que no. Si tuviéramos todo tan bien cubierto, ¿se harían todos los años unas pruebas de bueyes que teóricamente tienen un destino benéfico, aunque al final la mayor parte de lo que se entrega salga de las arcas municipales? Pues yo creo que no. Se suele hacer también hasta una cena solidaria para recoger dinero para entidades que ayudan a las personas más necesitadas. O tenemos aquí una práctica no son señoritas de la Cruz Roja procedentes de Neguri que hacen cuestaciones porque están muy aburridas, sino estos datos indican que existe un problema social real que al día de hoy pues no está suficientemente cubierto. ¿Cuál ha sido la prioridad real del presupuesto, con el proyecto estrella de
del presupuesto que terminamos ahora de 2016? Pues comprarle 100 parcelas de garaje a Visesa, a una entidad pública que las hubiera puesto a disposición de la ciudadanía. Y en eso se han gastado 1,6 millones de euros, una de las partidas más gordas que se ha ejecutado en el año 2016. Nunca, no se sabe ni todavía, no ha llegado a saberse para qué eran, si eran para la Umore Asoka, como decía el decreto, si eran para los vecinos de más arriba que necesitaban una segunda plaza de garaje, si era para los del centro que querían tener aparcamiento, si se iban a poner a la venta. Pues bueno, entonces, ante esta situación lo que a nosotros se nos planteaba era decir, esta inversión que se ha hecho y otras otras fuentes de patrimonio que tenemos en parcelas de garaje sobre todo, pues que esas debían de ponerse en venta porque no las consideramos necesarias, y con esas hacer un incremento de 500 millones, 500.000 euros, perdón, que se me van los ceros, 500.000, de 500.000 euros en lo que eran incrementos reales en las inversiones en barrios, en la mejora en las calles, en el mantenimiento de los parques infantiles y en la cobertura de parques infantiles, además de poner urinarios públicos. Digo que estos era un incremento real de la partida, porque lo que ha habido en las enmiendas aprobadas y en el presupuesto que nos plantea es una modificación de los nombres de las partidas. Hasta ahora ha habido una dinámica presupuestaria que implicaba que había grandes partidas sin concretar, ese 15% de aprovechamiento del suelo, grandes cifras con las cuales luego se hacía pues prácticamente lo que al equipo de gobierno le parecía conveniente. Que se concreten esas grandes cifras en apartados más concretos, pues es positivo, y de hecho nuestro grupo votó a favor de las enmiendas que así lo establecieron, pero no podemos engañarnos ni hacernos trampas al solitario. Lo que hay es de donde había una gran bolsa se le ponen unas bolsitas pequeñas, pero no hay ningún incremento sustancial de lo que se está hablando y de lo que se va a invertir en los barrios, en ninguna de esas partidas. Tenemos también un presupuesto privatizador. Un presupuesto que de 34 millones de presupuesto dedica 14 millones a la contratación continuada de empresas privadas para que hagan funciones públicas. No es que encargo que me hagan una obra y eso me la hace una empresa que puntualmente se contrata, sino que dedicamos 14 de 34 millones a contratar continuadamente empresas privadas, y algunas son hasta comisionistas. De lo que el trabajo que nos hacen les pagamos y luego les damos una comisión adicional por haberlo hecho. Y claro, cuando decimos que nos solemos quejar en este pleno de que hay una posición excesivamente ventajista para las empresas, pues creemos que está demostrado. Pagamos por funciones tan elementales de la función pública como es la recaudación de impuestos, la recaudación ejecutiva, las multas. Pagamos a empresas por funciones tan propias de la administración pública como es mirar los boletines para ver cuáles son las convocatorias a las que se puede presentar el ayuntamiento. Pensamos que un presupuesto que tiene estas características, pues hombre, es difícil de aprobar. Tenemos un presupuesto que subvenciona el maltrato animal. Ahora mismo, de lo que las actividades previstas en el programa deportivo de las fiestas navideñas, dedicamos 10.500 euros a 3 días de pruebas de maltrato de bueyes
y dedicamos 1.000 euros solamente a otras dos actividades deportivas en el mismo programa. Esto se repite en los presupuestos, se repite que unas veces se nos dice que lo programan las comisiones de fiestas, y en algún caso es verdad, y es preocupante que la comisión de fiestas de San Bartolomé dedique más dinero a 2 días que organizan, donde se les pegan palizas increíbles a los burros para que arrastren piedras, y dedican más dinero a eso que a las actividades que dedican para niños en el conjunto de las fiestas. Eso es preocupante y un ayuntamiento no debiera de admitirlo. Pero es que en otros casos, pues como son las fiestas de Ondiz, que las organiza directamente el propio ayuntamiento sin intervención de ninguna comisión de fiestas local o del barrio, pues en eso se incluyen importantes partidas para realizar allí pruebas de bueyes, que también se repiten a lo largo del año en otras situaciones. Entendemos que no se puede utilizar ni un solo euro de dinero público en fomentar el maltrato animal, y estos son unos presupuestos que fomentan el maltrato animal. Es evidente que desde que llegamos a este ayuntamiento pues se han producido algunos avances. Cuando llegamos aquí nos decían que la situación de las personas en peor situación social, cuando dejan de funcionar los comedores escolares, no era un problema porque no había situación de desnutrición que se medía en el grosor del brazo. Luego se han puesto unas cantidades para cubrir esas épocas, y cantidades que nosotros seguimos considerando insuficientes y que nos gustaría seguir incrementando. Agradecemos que se contemple de cara al futuro una subvención a los programas o la creación de un programa de apoyo a la compra de material escolar. Nos parece muy importante, y desde luego creemos que en general este presupuesto no es posible aprobarlo, no es un presupuesto que merezca nuestro voto, y vemos con preocupación que hay una deriva en la política vasca que no nos gusta, como en el año 2014, por ejemplo, el Partido Socialista presentaba una enmienda a la totalidad pues que tenía muchos rasgos en común con lo que presentamos nosotros. Hoy en día está en el equipo de gobierno y le parece todo muy avanzado, y vemos con preocupación que se intente vender demasiado unos avances generados por enmiendas parciales, pues primero que no son tan avances, y segundo que no cambian ninguna de las características fundamentales de este presupuesto, que es un presupuesto para seguir haciendo lo que se ha hecho siempre, que es un presupuesto que no da prioridad a la creación de empleo y que no da respuesta adecuada a la situación social de nuestro municipio.